En un mundo que no deja de crecer, el verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. En el mundo inmobiliario no siempre los metros cuadrados y la rentabilidad es lo importante. Muchas veces el capital humano, las ideas, los proyectos y sobre todo las decisiones que construyen futuro. Esto es Capital de Obra, soy Marcelo del Castillo y hoy nos visita Federico Gagliardo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Un gusto, gracias por la invitación. No, gracias a vos. La idea, como charlábamos hace un ratito, es conversar, conocerte, poder incursionar en tu mundo, en el mundo de Vitrium, de saber un poco más de vos. Y queremos comenzar con el origen, con las ideas. ¿Cómo comenzaste a incursionar en el desarrollador inmobiliario, a convertirte de a poco en desarrollador inmobiliario? Bueno, la verdad fue una sucesión de hechos. En realidad yo vengo del mundo de la tecnología, no vengo del mercado inmobiliario. Mi pasión por la tecnología empezó de muy joven, como a los 12, 13 años. Y cuando estudié sistemas y cuando empecé a trabajar, me metí en el mundo de la tecnología. Y trabajé en empresas como Apple, NSR, Microsoft. Y durante 17 años trabajé allí. Viví en distintos países, en Argentina, en Estados Unidos, en Perú, en Uruguay. Y ese camino me llevó a que un día, después de estar dando vueltas por distintos países, vuelvo a Argentina, justo en la crisis del 2002, fines del 2001. Lindo momento para volver. Sí, y ya bien, vos sabés que a mí me fue interesante porque nos decían que veníamos como volteando presidentes, porque antes había llegado a Perú justo antes de que se caiga Fujimori. Entonces llegué en el 2001, unos meses antes de que caiga de la Rúa. Así que ya tenía miedo de moverme, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces trabajando en Microsoft, estaba construyendo mi casa en Buenos Aires. Me había casado hace 4 años. Íbamos a construir nuestra primera casa y el arquitecto que me estaba construyendo la casa me dice: Jefe, estamos por comprar, esto te ubico, mayo del 2002, Argentina incendiada. Claro. Me dice, estamos por comprar un cuarto de manzana en Beruti y Agüero. Para mí era... ¿Qué barrio es? Eso es a 1 cuadra de Alto Palermo, pleno Barrio Norte, o sea, es una de las mejores zonas del Barrio Norte de Buenos Aires, ¿no? Y yo no tenía idea, yo estaba en el mundo de la tecnología, trabajaba en Microsoft, vivía arriba de un avión y nada, y me dice, mira, vamos a poner $100.000 cada uno, somos 6, ¿querés entrar con 100.000? Yo, viste, dije, bueno, son buenos los números. Un cuarto de manzana en Beruti y Agüero, que con el mercado de hoy deprimido en Argentina, de esa tierra, no sé, puede ser que valga 10, 12 millones de dólares, ponele. Me hicieron unos números así, una servilleta, tomando un café, y dije, bueno, dale, yo acompaño. Y entré. Y la verdad que no fue muy bien. Y a partir de ahí empezamos a hacer muchas cosas, pero yo era un inversor pasivo. Claro. Yo trabajaba en la corporación, vivía en mi mundo, y y en el año 2005 surge la posibilidad de volver a irme de Argentina, y yo ya no tenía más ganas de moverme más, así que hablo con el director al que reportaba y le digo, mira, hasta acá llegamos. Y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, la verdad no sé, todavía lo voy a pensar. Y cuando me voy, un día tomo un café con esta gente con la que yo invertí y le digo, che, ¿quieren que yo les reúna capital? Porque tengo mucha gente con mucho contacto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y quizás de esta vida que había tenido en el mundo de la tecnología podía traer dinero, ¿no? Y había otra cosa importante que podía hacer. Toda esta gente eran emprendedores hechos en la calle, digamos, con poca formación corporativa. Entonces su forma de hacer negocios era como la habitual de alguien que se forma de la nada, claro, haciendo negocios, ¿no? Mucho papel muchos cuentas en la servilleta, cuadernito y qué sé yo. Y yo venía como del otro extremo, la presentación, la planilla Excel. Y yo tenía que traducir este lenguaje más informal al lenguaje de las corporaciones. Entonces yo agarraba toda la información de ellos, armaba mi prospecto, salía a buscar capital
y los fondeaba a ellos. Y eso hice durante el primer año después de irme de Microsoft. Y me aburrí un poco, la verdad, porque un desarrollador, bueno, vos estás empezando con esto, no fondea 4, 5, 6 proyectos por año. Lógico. De repente hace un par, ¿no? Y yo en el medio me aburría, la verdad, miraba el techo, no sabía qué hacer. Y un día digo, no, me voy a poner a desarrollar. Y salí con mi auto, vivía en Pilar, a buscar un terreno. Y empecé a mirar lugares, y encontré un terrenito ahí cerca del pueblo de Pilar, un lugar que se llama Villamorra, para hacer un edificio chiquito. No sabía ni qué se podía hacer, la verdad, a mí me gustaba el terrenito. Y lo compré, fui a este arquitecto con el que había hecho negocios y le digo, Cristian, me compré esto, ¿me haces un proyectito para esto? Eran para hacer 18 apartamentos, 1.100 metros cuadrados. Y bueno, y así empecé. ¿Te acordás el nombre de ese primer desarrollo? Obvio, está en la página de Vitrium. Se llama Serena de Morra. Fue un proyecto que lo usé para aprender, la verdad. No, yo no tenía ni idea cómo se construía. Venía de otro mundo. De hecho, me acuerdo que Cristian me entregó... Yo le dije, ¿me haces un proyecto? Entonces, él a las 2, 3, 4 semanas me entrega una carpetita con 7, 8 páginas, con unos renders, unas plantas, unos cortes. Y yo estaba feliz de la vida, me fui con mi proyecto a mi casa. Me acuerdo que había un sábado al mediodía, estaban mis padres en aquel momento, mis hermanos. Llegué con mi proyecto, viste, rebosaba de alegría. Dije, miren lo que voy a hacer, ¿no? Y a la semana siguiente empiezo y digo, bueno, ahora tengo que buscar una constructora, no sé, alguien que me haga esto, claro. ¿no? Entonces me acuerdo que me empiezo a sentar me encuentro con una especie de director de obra, pues yo no sabía ni quién tenía que contratar. Y un chico, un ingeniero, y me dice, bueno, ok, yo te ayudo, ¿tenés los planos? Entonces yo saco mi carpetita con las 6 páginas y le digo, mira, sí, acá están. Me dice, no, estos no son los planos. Dice, vos necesitas los planos, las ingenierías. Claro. ¿No? Todo lo que falta, ¿dónde está? Y yo digo, mira, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Así que contame cómo se hace esto. Y bueno, y ahí empecé a aprender ese edificio perdí dinero. Me acuerdo que perdí, no sé, estoy hablando del 2006, creo que la obra costaba unos $700.000, por decir tu número. Y yo, claro, había conceptos básicos que no sabía. Vos cuando trabajás en una corporación, ves una franjita del mundo finita, es como si miraras por una ventana muy finita, ¿viste? Y hay conceptos muy básicos. Primero, yo trabajaba en marketing y ventas, ¿no? Entonces, en mi vida había armado un cash flow, por ejemplo. En mi vida había pagado un impuesto como empresario, como emprendedor. Entonces, no sabía ni cómo calcular el IVA compras, IVA venta, no sabía cómo pagar ingresos brutos. Y te estoy hablando de Argentina, que es un poquito más complejo que Uruguay. El impuesto al cheque, había 1000 cosas, no sabía ni el vencimiento de los impuestos. Entonces, cuando hice mi proforma económica, me olvidé de unas cuantas cosas en el medio. No es que me olvidé, no sabía que iban a estar. Claro. Entonces los números no me dieron bien. Y aparte la obra, la verdad, tuvo 1000 defectos porque, claro, yo había cosas que no sabía ni cómo interpretarlas. Entonces fui contratando asesores que después me di cuenta que no eran de los mejores. Entonces había... los aire acondicionados no tenían salida para la descarga de agua, digamos. Claro, Entonces, muy básico. Y ese primer aprendizaje que obviamente te dolió porque te tocó el bolsillo, generalmente es cuando a veces se termina aprendiendo. En ese momento, ¿no era más fácil decir, vuelvo a la tecnología, tiro la toalla, el ser desarrollador o el querer hacer esto no es para mí? ¿Alguien te ayudó, te inspiraste en alguien, te apoyaste en alguien? ¿O qué pasó que quizás hubiese sido lo más fácil viéndolo de afuera? Bueno, hice esto, no funcionó y vuelvo a la tecnología o otra cosa más. No, mira, yo el día que terminé ese edificio estaba orgulloso de lo que había hecho. Bien. O sea, para mí dije, qué lindo. Y otra cosa que me pasó es que mucha gente confió en mí. No, porque yo vendí metros cuadrados, yo vendía departamentos, no invité a gente a formar parte de la sociedad del proyecto. O sea, ese costo lo asumí yo.
Y para mí fue como pagarme un máster, ¿no? O sea, mi interpretación de eso después de un año de hacer ese edificio, dije, yo acá me pagué un máster. Creo que perdí $50.000, por decirte un número, algo así era. Entonces dije, bueno, me hice el máster en vida, en la calle, trabajando. Esto es como si hubiese aprendido del negocio. A partir de ahora voy a hacer las cosas bien. O mejor, digamos. Entonces ya me fui a lo llamé a Alex Anger de Bodas Mien y Anger, que es el estudio más importante de Argentina, que era vecino mío en Pilar. Le dije, Alex, voy a comprar otra tierra. Necesito ayuda. Necesito un estudio de arquitectura como la gente. Ya contraté una constructora grande. Empecé a buscar gente que me ayudara a aprender más rápido. Y ya el segundo edificio salió hermoso. Hicimos un edificio de oficinas ahí en Bartolomé Cruz. Y Hipólito Yrigoyen en Vicente López, que se llama Vitrium One, que también está en la página de Vitrium. Se vendió volando ese edificio en un momento muy bueno de Argentina, el año 2007. Y la verdad que en esa época, Marcelo, no quiero desmerecer esto, pero era muy fácil ser desarrollador. Incluso te diría hasta el 2010, 2011 en Argentina, vos tirabas ladrillos arriba de la tierra y llovían dólares del cielo. Entonces, claro. No tenía que hacer un esfuerzo muy especial para juntar dinero, para vender. Llovía la plata. Igual me quiero detener en una cosa. Hoy probablemente en Vitrium y probablemente en tu estudio te llamen, te ofrezcan terrenos o te acerque alguien diga, mira, tengo este capital para invertir. Cuando recién comenzaste, eso obviamente no pasaba. ¿Cómo conseguiste o cómo hiciste la compra de tus primeros terrenos? ¿Fue a intuición? ¿Fue porque conocías la zona? O sea, ¿en qué te basaste en los primeros? Cuando estabas en la cama mirando el techo y decís, compraré, ¿qué hago? ¿No lo hago? No, hoy obviamente es distinto y hay gente atrás, pero ¿cómo hiciste esos primeros pasos? Mira, primero te quiero terminar una cosita del anterior, que es que un apoyo fundamental fue de mi esposa, ¿no? O sea, mis hijos eran muy chiquitos, tenían 3, 4, 5 años. Digamos, entonces, la decisión de salir a emprender, ahí me preguntaste, sí. ¿qué te hizo? ¿Por qué no volviste, no? Exacto. Y yo quería probar de hacer algo. Y una cosa que me di cuenta muy importante, y esto para cualquier persona que trabaja en una corporación, la corporación te forma de una manera muy especial porque, claro, vos tenés un montón de recursos a tu disposición, más una corporación multinacional y en ese momento Microsoft, que estaba en la cresta de la ola, que como emprendedor son muy difíciles de tener, ¿no? Presupuesto de marketing, entrenamiento, capacitación, planificás largo plazo, pensás largo plazo, diseñás productos, o sea, una cantidad de herramientas y te vas con una valija de herramientas así grande que cuando salís a la calle valen oro. Claro. ¿No? Después tenés que aprender el otro costado de la ecuación, que es aprenderte a manejar en la calle, que es otro mundo. ¿Ok? Pero entonces, y mi esposa me apoyaba muchísimo en esto. Entonces, para mí, eso era un soporte fundamental. Digo, si eso no hubiese estado, probablemente la ecuación hubiese sido bastante distinta, porque tenía hijos chiquitos, ¿no? Se daban con muchas situaciones que tenía. Pero se llegaba a dar, por ejemplo, de un fin de semana recorrer en auto la ciudad para ir a buscar un lote o visualizar. ¿Eso se llegó a dar? O sea, ¿lo llegaste a hacer? Obvio. No, al principio era 100% intuición. Claro. Sí, o sea, la verdad es que sigue siendo. O sea, honestamente, 20 años después, sigue siendo. Yo creo que para nosotros, los emprendedores, la intuición es como una parte fundamental de la toma de decisión, ¿no? Yo, honestamente, nunca... No, perdón, miento. Una sola vez, desde que me fui de la corporación, una sola vez hice un estudio de mercado, una sola vez, para un proyecto que me ofrecieron hacer en Tucumán. Me cobraron una fortuna de plata y cuando me llegó el estudio era más o menos la misma información que yo había recabado, claro, reuniéndome sin con pagar 20 personas, digamos, ¿no?
Entonces no, ahí dije, acá la intuición tiene un rol muy fundamental. Y de hecho cuando abrimos países, o sea, hoy abrimos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, ahora estamos viendo Perú, la verdad que lo que hago es viajar durante un año y medio, hasta 2 años, reuniéndome con todos los actores del mercado para leer el ecosistema, entender qué pasa, dónde están las zonas, la dinámica urbana, y en base a eso tomás las decisiones. Y en aquel momento hacía lo mismo y hoy sigo haciendo lo mismo, con la diferencia, como vos decís, que quizás tengo un director de proyectos, tengo un director de finanzas, que me ayudan a pensar, ¿no? Pero en el fondo, el director de proyectos me dice, che, Fede, mira, estoy viendo estas zonas, me gustó me gustó el otro, ¿qué opinás? Digo, pasame los links, voy el fin de semana, me doy una vueltita. Y yo camino mucho, porque a mí, viste, como que esto lo sentís muy adentro, ¿no? Entonces, pasa el link, llego al lugar, me bajo el auto, salgo a caminar la manzana, 2 cuadras para acá, 2 cuadras para allá, y no sé, y olés y percibís qué es lo que pasa ahí, y no sé, hay una energía que está o que no está, y si está, es el lugar. ¿Recordás, ahora que estamos hablando directamente del lote, de la tierra, del lugar, de poder olfatear ese futuro negocio, alguna anécdota que hayas tenido o cómo has logrado convencer, obviamente bajo tu beneficio, porque el dueño del lote debe pedir X cantidad de dinero y vos querés, obviamente, como cualquier negocio, pagarlo un poco menos o intentar que te aporten la tierra? ¿Has tenido alguna negociación o algo que lo recuerdes, sobre todo en tus primeros momentos, en el inicio? Sí. Cuando hicimos Pueblo Camaño, Pueblo Camaño es un proyecto de 3 hectáreas en Pilar de usos múltiples, proyecto muy grande, 65.000 metros cuadrados de obra en 4 bloques, ya llevamos hechos 32.000, y el propietario era una persona muy conocida del mundo del vino, de una marca muy conocida que había hecho muchos desarrollos en Pilar porque le gustaba hacer desarrollos, pero de tierra, barrios cerrados, ese tipo de producto, ¿no? Y tenía esta fracción enorme en donde en esa zona y en ese momento criaba ovejas, tenía plantaciones de palmeras, carpinchos, tenía una serie de cosas. Y un personaje muy especial, una persona muy de campo, del interior de Argentina, un poco caudillo también de sus zonas, ¿no? Un tipo con una personalidad fuerte, que había hecho mucho dinero y le había ido muy bien. Y claro, ese era mi 4.º proyecto. Estoy hablando del año 2000, principio del 2010. Yo tenía muy poca experiencia todavía. Claro. Y este hombre... Tenía muchísima experiencia, ¿no? Realmente me daba vuelta como una media. Pero gracias a Dios me tomó cariño. Y resultó, a pesar de sus formas, que a veces yo lo veía interactuar con su gente y sus empleados, era un tipo duro, áspero, me tomó cariño. No sé, como que se vio reflejado de alguna manera. En sus comienzos, capaz. Y quizás en sus comienzos. Y yo tenía 39 años, 40 años. Y me ayudó en la negociación, ¿no? Eso lo recuerdo todavía con mucho cariño. Él ya es una persona grande. Porque me ayudó a mí, para ese proyecto, como era muy grande, me costó levantar el capital. Entonces él me ayudó aportando parte del capital, que otra parte se la pagué en cuotas. De hecho, otra parte se la pagué con metros. Los metros que le tenía que entregar se los terminamos entregando más tarde. Él se empezó a separar del negocio y el mensaje que le dio a sus hijos es: ayúdenlo a Federico. Digo, ya nos va a entregar los metros, tranquilo, no hay ningún apuro. Digo, fue como muy... Muy humano. Sí, súper. Y lo sigo recordando con mucho cariño en ese sentido. Y tuve de los otros también, claro, ¿no? De los complicados, claro. Tuve de todo. Pero este negocio te marcó para bien, obviamente. Obvio, sí, sí. Ahí, medio que al pasar, dijiste, me costó o más de la cuenta levantar capital.
Hoy Vitrium es una empresa sólida. No te voy a decir que es fácil levantar capital porque siempre es el problema de cualquier desarrolladora. ¿Cómo te enfrentás hoy o qué decisiones has tomado para levantamiento de capitales? Es decir, ¿cómo fondeás un proyecto, sobre todo para los desarrolladores que están recién comenzando o quieren comenzar en este negocio? ¿Qué es lo que vos le recomendás hacer? ¿Vender en lista cero? ¿Tener socios? ¿Ir a buscar fondos de inversión? ¿Cómo te manejás con el levantamiento de capitales? Eso fue evolucionando a lo largo de los años. Nosotros, bueno, empecé vendiendo unidades con capital propio, haciendo las cosas, o sea, con mis ahorros de mi trabajo en Microsoft, digamos, o sea, empecé yo solo. Primero porque yo quería vivir la experiencia yo en carne propia, ¿no? Y entender qué significaba y qué me pasaba a mí. De ahí evolucioné un poquito a te vendo metros y busco apoyo en alguien que me financie la tierra con garantía hipotecaria, qué sé yo. Bien. El tercer modelo que adopté, y te voy a contar toda la evolución, fue, todavía en Argentina, no habíamos salido al exterior, fue compro la tierra y se la revendo al proyecto, doble escritura, Claro. se la revendo al proyecto a un precio fijo y el proyecto le paga un porcentaje del flujo a quienes compran la tierra y la revenden al proyecto. ¿Bajo la figura de fideicomiso? Ese era un fideicomiso, sí, Ok. al costo. Y el fideicomiso decía que, no me acuerdo en aquel momento como te dijera, el 15% de todos los flujos iban a los propietarios. Entonces yo cada vez que recibía $1, el 15% iba a los que habían pagado la tierra. El cuarto proyecto lo hice parecido, que en realidad fue Polo Camaño, pero con esta mezcla de que me aportaron, o sea, fue aporte de capital, pero no como capital, sino de nuevo es comprar y vender tierra, metros y canjes, y una serie de cosas, y financiamiento. Ya cuando salí de Argentina, que en realidad ahí armamos una compañía holding en España y salimos a hacer rondas de capital para la empresa, para fondear la expansión internacional, ahí incorporé socios a la compañía con una proyección del negocio de largo plazo que se incorporaron como socios de la compañía. Pero ese No capital, socios para un proyecto específico. no socios para un proyecto. Ese capital lo usamos para darle músculo financiero a la compañía y que la compañía pudiera crecer hacia afuera. Después ya, por ejemplo, cuando empezamos en Uruguay o en Paraguay o en Estados Unidos, armamos una sociedad por proyecto, que es una sociedad anónima en Uruguay o Paraguay. Ahora en Paraguay empezamos a hacer fideicomisos y en Uruguay también estamos haciendo fideicomisos con un fiduciario externo, pero hasta ahora siempre hicimos sociedades anónimas. Cada proyecto es una sociedad anónima. En Estados Unidos es una LLC. Y para esa sociedad anónima armamos un prospecto de la inversión, que es un documento de 15 páginas, donde está todo el detalle de todo el negocio, de cómo va a ser. Se le presenta el prospecto al inversor y el inversor ingresa como socio del proyecto. A la par nuestro, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? O sea, no le damos garantía, no le damos nada. O sea, lee el prospecto, está todo el disclaimer de todas las cosas que pueden pasar bien y de todas las que pueden pasar mal. Y si el inversor decide invertir en el proyecto, firma un contrato de inversión donde aporta dinero y es socio en un porcentaje del capital del proyecto, ¿no? Si al proyecto le va bien, gana plata, si al proyecto le va mal, pierde plata, y ahí todos los sabores en el medio. Gracias a Dios, en la mayoría de los proyectos nos ha ido bien, pero eso es como lo hacemos hoy. Ese modelo ha funcionado bien, la verdad que no sé, 80% de los proyectos los hemos hecho así a lo largo de los años. Nos ha dado muchos beneficios a nosotros, hemos construido mucho patrimonio para nuestros inversores a lo largo de los años. Muchos inversores han ganado mucho más dinero que yo, la verdad, debo confesar. Y nada, y la verdad que ha sido una buena práctica a lo largo de los años.
Y eso nos ha permitido varias cosas. Primero, aislar el riesgo por proyecto. Claro. ¿No? Cada inversor es socio de un proyecto que no se mezcla con el otro. La diversificación de países también nos ha ayudado con levantamiento de capital porque hoy tenemos un portfolio de opciones para los inversores. Por ejemplo, hoy estamos armando grupos de inversión de tierra en Argentina porque creemos que hay una oportunidad de comprar tierra en Argentina y esperar. Y hay una oportunidad grande, sí, pero tenés que tener el estómago, la paciencia, ¿no? Pensar a largo plazo. Son negocios de 6, 7, 8 años, pero con un upside enorme. Uruguay es un país más estable, donde sabes que la rentabilidad quizás es un poquito más baja, pero es muy predecible. Paraguay tiene un poquito más de upside porque tiene una población en pleno crecimiento. Quizás es un mercado más... no quiero decir más precario, pero más incipiente aún, ¿no? Que aún se está desarrollando y está creciendo, pero hay mucho upside hacia adelante. Y Estados Unidos es un lugar de diversificación más. Entonces, al tener ese portfolio de opciones, cuando salís a buscar capital, como que al inversor le presentas un menú de alternativas, ¿no? O sea, para entenderlo bien, dentro de la misma compañía le podés dar a tu inversor la posibilidad de que diversifique dónde va a poner su capital, tanto en distintos proyectos y en distintos países. Ahora bien, ¿cómo haces para manejar el ego del inversor y que el inversor no quiera ser quien maneje los fondos de ese desarrollo o de ese proyecto? A ver, inviable. O sea, pero inviable no porque yo no quiera o porque te digo, nuestros inversores en general son empresarios que están en su mundo, digo, o emprendedores, ¿no? O son directores de compañías o son empresarios, pero cada uno está en su negocio, ¿no? O sea, nadie tiene el tiempo de decirte Federico es para allá, ¿no? Los balcones tendrían que ser, digo... Son números. Imposible. No tienen ni el tiempo, ni la cabeza, ni la experiencia, ni nada. Y por otro lado, confían plenamente en nosotros. O sea, tenemos gente que vive en Europa, en España, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, que invierte en los países, o sea, que invierte en Uruguay, por ejemplo, y jamás en la vida han ido a Uruguay. Tal cual. Que no saben ni dónde está la tierra. Y lo único que están viendo es una planilla de Excel con un prospecto de la inversión, un plano, unos cortecitos y unas plantas, porque eso es un estudio de viabilidad, y confían plenamente en la compañía y quizá en mí como persona, porque me conocen hace 20, 25, 30 años. No, a nadie le interesa eso. Bien. No. Bueno, la presentación del origen lo hizo Ecosoluciones, una empresa de servicios integrales en Uruguay que puede gestionar obras con el financiamiento del BBVA hasta en 36 cuotas. La idea un poco, Federico, es hablar de tu obra actual de Vitrium en el presente, de que me cuentes un poco los proyectos que tienen, recién mencionabas los países y demás, pero me gustaría no tanto en lo macro, sino ir más a lo micro, qué proyectos te gustarían vivir, que decís, mira, me mudaría acá con mi familia, más allá de la inversión, más allá de los números, ¿no? Yo tengo algunos proyectos de Vitrium que los veo y me gustan mucho, pero me gustaría que los contaras vos, sobre todo un poco en Uruguay y también en Paraguay, más como ese mercado incipiente, que me comentaras un poco qué opinas de Paraguay, pero que me hablaras de algún proyecto específico o de algo que cuando te vas a dormir decís, qué bueno cómo la pegamos con este proyecto, qué bueno que está, más allá de la rentabilidad, sino a nivel estético, funcional, a eso me quiero abocar. Bueno, acá se me vienen como muchas cosas al corazón y a la cabeza, ¿no? Porque uno a veces le toma mucho cariño a los proyectos. A mí me pasa algo, digo, que te quiero confesar antes de hacer la respuesta. Yo, cuando termina un proyecto, en general hacemos una inauguración, ¿no? Invitamos a los clientes y hacemos una especie de cóctel, que típicamente es a las 6, 7 de la tarde. Ese día que yo llego a la obra y está todo el edificio prendido, que yo y la gente, la emoción que yo tengo es
es única. O sea, viene el nacimiento de mis hijos, el día que me casé con mi esposa y cuando termino un edificio. Digamos, esa es la... Tal cual. Y yo realmente lo siento, y hablar con la gente en ese momento y ver sus experiencias y cómo llegaron ahí y por qué compraron ese apartamento o por qué hicieron esa inversión. Y escucho tantas historias. Historias de vida, obviamente. ¿No? Historias de vida, gente que ha ahorrado, ¿viste?, hasta su último dólar y lo puso ahí y confió en vos desde el día que estaba en pozo, ¿no? Es tal el nivel de responsabilidad que tenés y estás como ayudando a la gente a llegar a sus sueños y en muchos casos a su casa, que es uno de los bienes más preciados de las personas, ¿no? Entonces, desde ese lugar te voy a responder, porque a veces cuando yo pienso en estos proyectos, pienso en cómo la gente los va a disfrutar, cómo los va a vivir, qué es lo que le va a pasar. Y mientras los estoy pensando, yo ya me imagino, me imagino la gente viviendo ahí. Me acuerdo cuando hicimos Pueblo Camaño, por ejemplo. Entonces estábamos en un asado, un fin de semana en casa, entonces yo estaba con mis hermanos y les llevaba los planos, les decía, mira, estamos haciendo esto, acá va a ir un edificio, acá va a haber otra cosa. Y hablando un poquito de la funcionalidad y lo que iba a pasar, uno de mis hermanos me dice, che, ¿qué te parece si acá en el medio le haces un anfiteatro? ¿No? Y dije, wow, qué buena idea. Claro, y ahí podríamos hacer algunos recitales, podríamos reunir gente, algunas clases, digo, ¿no? Y hoy pasa eso en Pueblo Camaño, ¿no? Hoy hacemos algunas ferias los fines de semana y vienen grupos a tocar y la gente sentada en el anfiteatro, hemos dado conferencias, charlas y pasó lo que en ese asado, digamos, claro, se nos ocurrió. Y cuando lo ves transformado en realidad, como que te surge una emoción muy especial. Entonces, y eso me pasa con la mayoría de los proyectos, ¿no? El otro día estaba en Vila, estuve en 01 Vila en Montevideo, sí, que acabamos de inaugurar. Estuve trabajando unos días ahí y veía a la gente subir, bajar, ¿viste? Y subía los amenities, veía gente trabajando, estaba en el cowork, veía gente trabajando y dije, esto está funcionando tal cual lo imaginamos, ¿no? Qué lindo, qué lindo lo que está pasando acá, porque nuestro sueño se está convirtiendo en algo real. Y ese es... Y en realidad como que te enamoras de eso, te enamoras de lo que soñás y ese sueño hecho real. Hoy en día estamos ejecutando aquello 01 Vista, que es una torre enorme, son 179 unidades ahí en La Blanqueada, un piso de 19 pisos, un edificio, perdón, de 18 pisos, disculpa, con 49 metros de altura, vista a 360 grados a Montevideo, sobre Propios y Cardal. Y yo veo esa obra, es una obra en un terreno de 1500 metros, con doble subsuelo, una obra enorme, enorme. Y me encanta, primero me encanta ver las entrañas de la obra, ¿no? Me encanta lo que estamos haciendo, la gente trabajar. Y yo voy a la obra y ya me imagino el edificio terminado. Yo lo veo terminado y ya me estoy imaginando cómo esa obra va a quedar en ese lugar, que aparte va a ser un legado para la ciudad. Esa y todas las que hacemos, las que haces vos, las que hago yo y las que hacemos todos los desarrolladores, ¿no? Esa obra va a estar ahí los próximos 100 años. No va a estar 5 años, 10 años. Menor. Entonces, le estamos dejando a la ciudad íconos, ¿no? Que cuanto más lindos sean, mejores se vean, más van a embellecer a la ciudad y le van a dar más cosas a la gente que viva. Entonces yo me siento como, no, es un orgullo, pero no, en el buen sentido, ¿no? Es como, no sé, me es muy placentero la actividad. Rotunda al lago ni hablar, ¿no? O sea, creo que vamos a dejar sobre el lago Calcaño, sí, sin duda, una obra icónica que va a ser hermosa, que se va a distinguir de todo lo que hay alrededor, con arquitectura de los años 50, con unos detalles de diseño y estilo que son
hermosos y va a ser muy distinto, realmente va a ser muy distinto. Y yo voy a ese lago y me paro ahí en el relleno que estamos haciendo y ya lo siento, lo veo y mientras hablo me emociono y me orgullece mucho eso por mi equipo, por lo que hacemos, Entonces una mezcla de emociones, de amor, de orgullo, de agradecimiento por la gente que nos apoya. O sea, en Rotunda al Lago levantamos 7 millones de horas de capital para comprar la tierra y los gastos preliminares del proyecto. Y de, no sé, unos 25 o 30 inversores que están fascinados con lo que estamos haciendo. Fascinados. Y todavía no pusimos un ladrillo. Claro. Hay montañas de tierra por todos lados. Pero se está vendiendo a una velocidad increíble, eso también es verdad. Y nada, a mí eso no sé, es como si me inyectaras, no sé, combustible, pero de Fórmula 1, ¿viste? Y eso me incentiva a hacer más cosas y a crear más cosas y... es espectacular. Lo que hacemos es espectacular. Recién hablabas de que te enamorás de lo que soñás. Y volviendo un poco a tocar la parte humana, la parte espiritual, ¿cómo visualizás o qué haces como para manejar la responsabilidad social, responsabilidad ambiental, que sé que están un poco o bastante ocupados o preocupados y tienen un área específica de trabajo, pero me gustaría que me lo contaras vos? Bueno, en responsabilidad social particularmente hicimos varias cosas en Argentina puntualmente. Durante varios años trabajamos con Techo. Le hemos donado más de 120 casas a Techo Argentina durante unos 4 o 5 años. Después hemos ayudado a refaccionar y mejorar escuelas rurales en el interior de la provincia de Buenos Aires, particularmente con una familia que invierte con nosotros y que tiene muchos campos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires y a quienes quiero mucho, digamos, y hacer esas obras, de nuevo, es parte de lo mismo, ¿no? Es como devolver parte de lo que la vida, te digo, no la empresa, no el negocio, es como, yo tuve esta oportunidad y quizás hay mucha gente que no la tiene y eso te inyecta ánimo, ¿no? Y de hecho hemos hecho mucho de eso, la verdad, un montón. Hemos ayudado a distintas fundaciones también y en términos de responsabilidad ambiental, esto es un punto interesante porque lo mismo pasa con la responsabilidad social, ¿no? Nadie te obliga a hacer las cosas. Tal cual. En Latinoamérica en particular, en términos de responsabilidad ambiental, las regulaciones o las disposiciones ambientales son todavía muy básicas, digamos, entonces... y eso se da a distintas cosas, ¿no? Mucha gente sale a decir, no, estamos haciendo un edificio sustentable y lo que están haciendo es poniendo unas plantas en la terraza, digamos, ¿no? Entonces, eso a mí me da un poquito de bronca, digamos, porque no es verdad. Y pasa también que la gente no está muy educada en esto, entonces cree de lo que le dicen. Yo decidí tomar un camino distinto. Primero empecé a leer mucho de esto. Un día me di cuenta que en nuestro negocio, el negocio de desarrollo y mantenimiento de edificios, es responsable del 38% de las emisiones de carbono en el mundo. Y ahí a mí me tocó un poco, honestamente, a mí personalmente. Y yo dije, la verdad que tengo que hacer algo con esto. Y no estabas haciendo nada hasta ese momento. No estaba haciendo nada, ¿no? Y esto fue alrededor del año 2018 quizás. Y no me sentía cómodo, Y yo iba a las obras, miraba y veía el desperdicio, los recursos, ¿no? Y en Latinoamérica el desperdicio no se trata bien, ¿no? O sea, el desperdicio de la obra va y te lo llevas a cualquier lado. Se entierra. No, y no es que no es muy responsable.
Así que decidimos adoptar una norma que se llama EDGE, que es una norma de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que es una norma con la que vos podés certificar un edificio. Tiene distintos niveles. Tenés EDGE Essentials, EDGE Advanced y EDGE Carbon Neutral, que es carbono neutral. Vos podés elegir en qué norma certificar. Y para certificar en esa norma, el edificio tiene que estar construido con determinados materiales y determinadas técnicas. Y esa norma, la mínima, que es carbono EDGE Essentials, garantiza que el edificio va a consumir 20% menos de agua, 20% menos de energía y 20% menos de energía en la fabricación de los materiales que se van a usar para la obra. Era un primer paso, entonces dijimos, vamos a empezar por esto, para recorrer el camino, vamos a aprender. Y la verdad es que ese aprendizaje fue muy bueno. Empezamos en el año 2021, hace 5 años. Acabamos de terminar el primer edificio certificado EDGE residencial en Uruguay, que es 01 Vila, que ese fue nuestro 8º proyecto en Uruguay. 01 Vila tiene unos indicadores de reducción de consumo que son impresionantes. De hecho, casi lo podríamos haber certificado EDGE Advanced. Tiene 36% de ahorro de agua, 41%, si no recuerdo mal, no tengo los números acá a mano, de ahorro en consumo de energía, y 27% de ahorro en consumo de energía en la fabricación de los materiales que se usaron para la obra. Vos decís, ¿por qué esto es importante, no? Porque durante la vida útil de este edificio vamos a ahorrar 36% de toda el agua consumida por el edificio. Te invito a que un día hagas una prueba. Cuando llegues a tu casa, prendas la ducha y expresa que el agua salga caliente, ¿no? Si vos tenés un calefón que está en la cocina, por ejemplo, o central del edificio, probablemente desde que abras la ducha hasta que salga el agua caliente para bañarte y te metas en la ducha, y van a pasar 45 segundos, quizás hasta 1 minuto, ¿no? En el edificio donde estoy yo vivo sobre Avenida de las Américas, tarda 45 segundos el agua en salir, un poquito más, 48, hice la medida el otro día. Y fíjate cuántos litros se pierden por día, por familia, por departamento, solo para calentar el agua. ¿Ok? Y después hace la cuenta anual por la cantidad de departamentos que hay en el condominio donde vivas o en el edificio donde vivas. En un edificio como 01 Vista, que son 179 apartamentos, si ese edificio no estuviera certificado EDGE, y probablemente serían alrededor de 2,5 millones de litros por año de pérdida de agua solo para calentar el agua. Claro. 2,5 millones de litros que se tiran a la basura. Multiplícalo por la cantidad de edificios que hay en la ciudad. La cantidad de agua que se desperdicia en el mundo es una cosa alucinante. Lo mismo la energía. En Uruguay tenemos la bendición de que el 98-97% de la energía que se produce es de recursos renovables. Pero en la mayoría de los países no, en Argentina no, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la energía que vos ahorres es menos diésel que se consume, carbón que se consume, y eso afecta directamente al medio ambiente. Multiplica esto por 30 años de vida útil, 50 años, 70 años de vida útil del edificio, el beneficio para el medio ambiente es enorme. La segunda decisión que tomamos es certificar carbono neutral a la desarrolladora. La desarrolladora en el 2023 y 2024, y vamos a seguir, certificó carbono neutral. Compramos bonos de carbono para compensar el 100% de nuestras emisiones. Y esto es una decisión personal, Marcelo. No es que, nosotros no vendemos más caro por esto. El consumidor hoy no te paga más precio, no es un plus, porque el edificio esté certificado EDGE. Pero yo estoy convencido de que esto es una excelente apuesta a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mercado va para ahí. Hoy si miras el mercado de oficinas, por ejemplo, en los países desarrollados,
las corporaciones grandes ya no alquilan edificios, más las públicas, digamos, las que cotizan en bolsa, no alquilan edificios que no estén certificados bajo normas internacionales, ¿no? En el edificio de oficinas, particularmente certificación LEED, y los fondos de inversión soberanos, digamos, la mayoría de los países desarrollados, por ejemplo, no invierten en edificios de renta familiar si no están certificados hoy en día. Esto va a pasar en el mundo. En Latinoamérica todo llega más tarde. En Europa las normas ambientales son altísimas, en Estados Unidos en muchas ciudades también, en Nueva York ahora hay una normativa donde la mayoría de los edificios de oficinas tienen que reconvertirse para bajar sus emisiones, y hay edificios que no sirven más, en donde el nivel de inversión que hay que hacer en esos edificios es tal que no tiene sentido hacerlo. Es más barato demolerlos que certificarlos, ¿no? Y en el mercado residencial esto va a pasar. En la ciudad de Buenos Aires, ahora, por ejemplo, cuando haces un edificio nuevo, tenés que poner una placa con el nivel de consumo de energía va a tener el edificio, ¿viste? Como cuando compras una heladera. Sí. Esto va a pasar. Nosotros nos estamos preparando para eso, quizás con 5 o 10 años de antelación. Pero también es una convicción personal. Yo hago esto porque quiero hacerlo y porque creo que estoy haciendo algo bien, y mi intención es que mis hijos tengan un ejemplo de esto y que yo les pueda dejar algo mejor a lo que recibí, ¿no? Dejamos un poco hacer un paréntesis ahí que Obvio. recién nombraste a tus hijos, y un poco para ir terminando, el final siempre lo que nos gusta hablar con el invitado es el legado, qué es lo que piensa dejar, no sobre todo a nivel empresarial, que sabemos que vas a dejar un legado porque hay edificios en varios países de Vitrium, pero me gustaría que pensaras qué querés dejarle a tus hijos, qué aprendizaje, qué enseñanza, o cómo te gustaría que ellos te recuerden a vos, o qué realmente pretendés para el futuro de ellos. Para el futuro de ellos no tengo muchas pretensiones, honestamente. Tanto mi esposa como yo somos como de darles mucha libertad a los chicos, de que ellos decidan su futuro. Y, viste, uno como que le da las bases a los chicos en la educación, los valores, las cosas que para vos también están mal en la vida, y el camino que te parece correcto. Y después ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Mis hijos ya son grandes, ya están, los dos más grandes, uno ya está trabajando hace 2 o 3 años, se recibió, otra está terminando de estudiar, la otra termina el colegio este año. Y el camino ya está definido, ¿no? Como las cartas ya están todas tiradas y ellos van a tomar sus propias decisiones en la vida. Los vemos muy bien, gracias a Dios. Y yo lo que quiero, mi único deseo es que tanto mis hijos como toda la gente que conozco me recuerden como una persona que hizo las cosas lo mejor que pudo, y fue honesto en la vida en general, digamos, ¿no? O sea, que trabajó, que se rompió el lomo trabajando, que dio lo mejor que pudo dar, y con eso para mí está bien. No pretendo nada más, digamos, no... Nada más ni nada menos igual. Pero, no es poca cosa. Digo, o sea, no tengo grandes aspiraciones, ¿viste? No quiero una estatua de Federico, digamos, no me interesa, digamos. A mí me gustaría que en un asado dentro de 50 años alguien diga, no, yo invertí con un desarrollador, digo, que hacía las cosas bien. Digo, Me cumplió. Y cumplió, y nada, hizo lo mejor que pudo siempre, y le puso todo el cariño, el amor y el esfuerzo posible. Eso ya es un premio gigante, ¿no? Y nada, y eso es lo que mi viejo me dejó a mí, mi madre, y pretendo que mis hijos tengan ese ejemplo. Después, lo que yo les pueda dejar en términos materiales es anecdótico, honestamente. Si les dejo, no les dejo, cuánto les dejo, la verdad, irrelevante. Mi padre no me dejó nada, me dejó una excelente educación, se rompió el lomo para que tengamos la mejor educación posible, y no pudo hacer más que eso, y yo lo recuerdo con un amor enorme, y lo mismo espero de mis hijos, no, nada más, o sea, ojalá espero que mis hijos me recuerden igual.
yo disfruto mucho haciendo esto. Yo creo que vos tenés que hacer algo que puedas disfrutar, ¿no? Después, emprender es un camino, ¿viste? No es un camino de rosas, ¿no? Y esto, particularmente para los chicos, me parece un mensaje importante porque hoy la creencia es de que todo es inmediato, te haces millonario de un día para el otro, ¿no? El dinero te llueve, no hay esfuerzo, ¿no? Y la vida es muy distinta. La vida es un camino de momentos que van para arriba, momentos que van para abajo, ¿no? Mientras la curva sea levemente ascendente en términos de bienestar, de estabilidad y de resultados, ya está bien, ¿no? Pero la curva larga, ¿no? En el momento hay 10.000 baches. Claro. 10.000. Y mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Pero lo importante para mí es que cuando vos te des vuelta en cualquier momento de la vida y mires para atrás, puedas sentirte orgulloso sanamente de lo que hiciste, ¿no? Sanamente. Y que digas, sí, la verdad que he cometido algunos errores, me equivoqué, tomé algunas malas decisiones, pero la verdad miro la película larga y hicimos tantas cosas bien y leímos tantas cosas a tanta gente y cuidamos el ahorro y el patrimonio de cientos de personas y miles de personas en realidad. Y mucha gente nos quiere tanto y ya para eso, ya con eso está bien. Entonces yo miro para atrás, veo eso y ya puedo dormir tranquilo. Y los días que estoy más preocupado porque tengo que terminar la obra, porque el financiamiento, porque esto, porque el otro, trato de hacer el ejercicio, yo medito bastante, de mirar esa película, ¿no? La película entera. Claro. No la escena, no ese pedacito. La película para mí te nutre de un montón de información y como traer todas esas emociones, ¿no? De nuevo y decir, todo valió la pena hasta acá. Y bueno, y creo que eso está bueno. Perfecto. Para ir terminando, te voy a hacer la pregunta. Acá invierto, auspiciada por Rubanji, tu mejor inversión en el corazón de Montevideo. Invertí en el corazón de Montevideo. Una oportunidad única para invertir en Pozo, con el respaldo de un desarrollo sólido y transparente. Diseño, ubicación y rentabilidad real, en un proyecto pensado para crecer. Invertí hoy, mientras la oportunidad está en construcción. Rubanji. Invertí donde tu capital crece. Monoambientes, apartamentos de un dormitorio, dúplex y cocheras. ¿Existe el éxito? El éxito para mí, y conectando un poquito con lo que hablábamos recién, no es un momento, no, ni una cosa, ni un punto de llegada, digamos, ¿no? El éxito es una sumatoria de cosas que pasan en la vida. Y esto que te contaba hoy para mí es el éxito, digamos, ¿no? Si el día que yo no esté en este mundo, la gente dice, Fede era una buena persona, era responsable, era honesto y dio todo lo mejor que pudo para todos nosotros, fui exitoso. Bueno, genial. No hay más, no hay otra definición de éxito. Tal cual. Me encanta que haya cerrado así. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Capital de Obra con Federico Gariardo, CEO de Vitrium Capital. Y gracias por ayudar a optimizar un poquito más la figura del desarrollador inmobiliario. Muchas gracias a vos, Marcelo. Gracias por Federico. la invitación. Gracias.